Exploraremos la configuración ideal, el crucial noción de juego y la importancia de la práctica constante. Cada aspecto que influye en tu progreso en Valorant, desde la economía, la gestión de roles, la puntería y más. Si ya dominas estos aspectos sobre el rango más alto y tienes consejos adicionales, agradeceríamos pudieses compartirlo en los comentarios para que todos podamos aprender y mejorar juntos. En nuestro camino y comprensión mediante estos 100 juegos hubo partidas con jugadores AFK, empates, partidas extremadamente cortas y tiempos extras. Y claro, los cambios de rango, ascensos y descensos en diferentes momentos. ¿Y qué decir sobre las rachas? Una secuencia de 7 victorias seguidas, pero también algunas derrotas consecutivas que nos hicieron replantear estrategias. Las horas de práctica de puntería, divididas en 41 sesiones utilizando la técnica de Pomodoro equivalente a unas 18 horas y 15 minutos, enfocados en mejorar nuestras habilidades de precisión. En resumen, nuestro balance de ganancias de SR nos dejó con un aumento logrando alcanzar el rango de oro en el número 87. Aquí el siguiente de los 3 temas importantes de esta guía siendo el primero, las configuraciones. Ajustar la mayoría de las opciones gráficas a bajo o medio, reducir la resolución de pantalla así como los gráficos puede aumentar los FPS. Aunque afecta la calidad visual, en cierta medida el agregar más procesamiento de FPS ayudará a mejorar tu tiempo de reacción, reduciendo los milisegundos que demora tu GPU en mostrar la información en pantalla, independientemente si usas un monitor de alta tasa de refrescamiento o no. El DPI utilizado por jugadores profesionales suele estar entre 400 y 800, así como la selección y la sensibilidad del ratón varía. Algunos jugadores prefieren una sensibilidad baja para una mayor precisión, una media de 0.35 a 0.45, aunque realmente es cuestión de preferencia personal. Los pings se asignan a teclas predeterminadas para comunicación rápida. Personalizar las teclas de ratón o teclado para comandos específicos puede agilizar la comunicación con el equipo. Personaliza tu mira. No solo se trata de preferencias visuales, sino también de la funcionalidad. Además del tamaño y color, ajustar la dinámica del cursor puede ayudar a mejorar la precisión. Experimentar con diferentes estilos puede encontrar el equilibrio perfecto entre la visibilidad y el enfoque durante los combates. La configuración de audio no solo implica en ajustar niveles de sonido, es importante entender cómo cada efecto y sonido de juego puede ofrecer información crucial sobre la posición de los enemigos o el uso de habilidades, lo cual nos lleva a nuestro segundo tema esencial, Game Sense, o noción de juego. La habilidad para discernir y comprender los sonidos es esencial en Valorant. Reconocer los diferentes sonidos como pasos, disparos o habilidades y la distancia desde la cual se perciben brinda información valiosa. En el minimapa, los círculos de sonido no se representan visualmente de manera directa, pero pueden ser inferidos a través de la experiencia y el conocimiento del juego. Los pasos suelen ser audibles hasta unos 40 metros, con una reducción de sonido conforme aumenta la distancia. Además, la intensidad varía dependiendo de la superficie, siendo más notorios en terrenos duros como el concreto y más tenues en suelos blandos como la hierba. Los disparos pueden escucharse a una gran distancia a excepción de armas con silenciador como la Ghost o la Phantom. El sonido de recarga es perceptible, así como los saltos, aunque este sonido puede variar según el tipo de salto y la superficie. El sonido de plante y desplante de la Spike es distintivo, alcanzando aproximadamente los 60 metros de distancia. Este sonido se distingue claramente y es más notorio que otros sonidos ambientales, pudiendo incluso ser escuchado a través de obstáculos y paredes. Al caminar en el juego con la tecla Shift, se reduce el sonido de tus pasos como el uso de cuerdas y saltos, lo que permite moverte con más sigilo y tomar a los oponentes por sorpresa. La comprensión de los roles y cómo se complementan los agentes en un equipo es crucial para una estrategia efectiva. Evitar utilizar agentes del mismo rol puede proporcionar una mayor versatilidad y sinergia en las habilidades del equipo. Los Insta-Pickers, quienes seleccionan a un agente rápidamente sin considerar la estrategia del equipo, pueden afectar negativamente la sinergia y la táctica planificada. Es importante mantener un equilibrio entre los roles para maximizar las capacidades del equipo en diferentes situaciones de juego. Decidir si comprar o no armas como habilidades en una ronda particular puede depender de la economía del equipo y la situación del juego. Por ejemplo, es estratégico no gastar en armas costosas en las rondas eco, ahorrando dinero para rondas futuras más cruciales. En cambio, gastar dinero en rondas donde el equipo enemigo está en desventaja económica puede aumentar la ventaja del equipo. Identificar la desventaja o ventaja económica del equipo contrario se hace evidente cuando ellos tienen menos dinero para comprar, optando posiblemente por armas menos efectivas o limitadas. Por otro lado, si el equipo enemigo tiene más dinero, indica una posible ventaja táctica. La economía a menudo requiere comunicación entre los miembros del equipo para coordinar compras y estrategias financieras. Por ejemplo, cuando veas que a ti te sobra economía y todos requieren llevar un escudo completo o un arma específica, inviértelo por tu equipo, o en viceversa. Si no tienes economía, puedes pedir a alguien que compre por ti, equilibrando la composición de la ronda. Aprender a posicionarse correctamente en diferentes áreas del mapa es esencial. Esto incluye ocupar puntos estratégicos, zonas de ventaja y aprender a tomar o defender sitios. No aglomerarse y dividirse estratégicamente puede ayudar muchísimo. Aprender a coordinar los ataques con tu equipo o ejecutar emboscadas o sincronizar habilidades puede ser fundamental para superar a los oponentes. En la fase defensiva, es clave equilibrar la protección del sitio sin tomar riesgos innecesarios. Evitar sobreextenderse significa no avanzar sin información suficiente sobre la posición del equipo enemigo. Mantener una posición sólida y no ir demasiado lejos es crucial para evitar ataques sorpresa. En la fase ofensiva,
Avanzar estratégicamente, controlar áreas clave y presionar al equipo contrario sin exponerse en exceso es fundamental para mantener una ventaja táctica. Saber cuándo y cómo rotar de un sitio al otro en el mapa es clave para apoyar a tu equipo o para asegurar una defensa sólida. Aprende a usar las coberturas, paredes, cajas, etc. para protegerte y para esquivar disparos es vital. Dominar el movimiento alrededor de esas coberturas puede darte ventaja en los enfrentamientos. Conocer cómo interactúan las balas con los materiales y tener un buen posicionamiento puede marcar la diferencia entre una ronda exitosa y una derrota. Utilizar las habilidades de manera táctica, ya sea bloquear áreas, detectar enemigos o retrasar su avance, es esencial para ganar ventaja en el juego. Saber cómo contrarrestar o evitar habilidades enemigas y aprovechar los tiempos de recarga de estas es fundamental para la supervivencia y el avance. Por ejemplo, aprender la duración de los humos o los ultimates de cada agente puede darte una ventaja al generar jugadas una vez estas habilidades se desvanezcan. Utilizar la comunicación por texto, voz o señales visuales para compartir información y coordinar estrategias con el equipo. No importa el método, es crucial comunicar cuánto daño has hecho, si escuchas movimiento o situaciones específicas como un enemigo lore. Son solo algunos ejemplos de cómo un equipo mediante la comunicación casi siempre representa una victoria segura. El tercer y último tema general de esta guía es la práctica. Memorizar y entender los timings comunes en el juego como los tiempos de rotación, cuánto tiempo se toma llegar de un sitio al otro, la preparación de los ataques y los posibles emboscadas, así como el tiempo que toma plantar y desactivar son cruciales. Debemos considerar que toma 4 segundos para plantar. Una vez plantada el temporizador es de 45 segundos antes de explotar. Desactivar toma 7 en total o 3 segundos cada mitad. Aprende a controlar el retroceso de las armas para mantener una precisión constante durante los disparos. Opta por practicar con diferentes armas y sentir cuánto debes de mover tu mouse para evitar que el retroceso amplifique los fallos. Mejorar la técnica de strafe. Alterando movimientos laterales mediante este baile puede hacer más difícil ser alcanzado por disparos enemigos mientras se mantiene cierta precisión. Puedes aprenderlo como moverte, detenerte y disparar. Practica apuntar siempre a la altura de la cabeza para maximizar el daño y mejorar las habilidades de disparo. One tap, un solo tiro. Así como aprender a reconocer y corregir errores en el apuntado. Puedes activar la visualización del shooting error, lo cual te proporcionará una gráfica de la precisión y fallo en tus disparos, donde el azul representa cuando no te has detenido y el amarillo cuando estás completamente quieto. Mientras más alta la barra, más grande el error. Personalizar la configuración del campo de entrenamiento para practicar diferentes escenarios y habilidades específicas. Cambia el uso del escudo o no, como la cantidad de bots o creativamente diseñando tus propios ejercicios de mejora y calentamiento. Regresando a la parte de la configuración, ajusta la sensibilidad del ratón para acostumbrarse a diferentes sensibilidades. Es valioso como para practicar cualquier disciplina en lento y rápido, incluyendo velocidades más bajas o más altas que generan la sensación de ralentizar progresivamente. Utilizar herramientas de entrenamiento externas como Aimblasts para mejorar la precisión y reacción. Quizás entrenamiento o comprensión de la utilización general de Aimblasts para mejorar tu puntería requeriría un video completo, así que si te gustaría que aprendamos con un siguiente video, házmelo saber por favor. Por último, y quizás el más importante de todos, descansa lo suficiente, alimenta tu cuerpo con comidas nutritivas y no olvides moverte. Tu bienestar físico y mental influye en tu rendimiento. Cuida de ti. Sin más por ahora, gracias por llegar hasta aquí. Este viaje ha sido un aprendizaje constante. Recuerda, la consistencia y la adaptabilidad son clave. Nos vemos en el próximo juego. Aquí Toons, peace out.